La provincia de Santa Fe, salvo en la época del justicialismo, tuvo durante toda nuestra gestión problemas con gobiernos de otra estructura partidaria. Y quieran o no quieran, siempre hay decisiones políticas en el medio, por más que a uno le duela decirlo, muchas veces las leyes son tamizadas por algunas otras cuestiones. En este caso particular, Santa Fe tiene con el gobierno central, fíjense que yo no digo la nación, porque creo que es un error hablar de la nación, es el gobierno central o el gobierno nacional. La nación es otra cosa distinta. Administra la nación, pero no hay que confundirla con ella. Tiene el gobierno central con la provincia de Santa Fe deudas. La deuda de la sentencia es la más gruesa, la más importante, pero recién veníamos por la Ruta Nacional 19 y esa también es una deuda que el gobierno central tiene con la provincia de Santa Fe, porque esa ruta la pagó la provincia, con un préstamo, pero la pagó la provincia. O sea que también ahí tenemos una creencia importante y también tenemos creencias por el mantenimiento de los precios federales y también tenemos creencias por el incumplimiento de la contribución al financiamiento de las cajas de jubilación no transferidas. Es decir, aquí tenemos mucho paño para cortar y mucho tiempo para poder seguir discutiendo. Lo grave es que a veces uno tiene que litigar, o sea que no se termina esto en problemas administrativos, como es el caso de la deuda. La deuda, no me extrañaría que el gobernador Lipchi vuelva a la Corte a pedir que el gobierno central cumpla con la sentencia, lo cual ya realmente los gobiernos que no cumplen con la sentencia de la Corte como que a uno le llama mucho la atención. Pero bueno, estamos allí, seguramente son las creencias que tenemos y algún día la provincia de Santa Fe va a ser honrada con esta deuda que tiene el gobierno central. Usted va a hablar de la economía en los tiempos de crisis. ¿Cuáles son los ejes principales de la charla que va a brindar ante un auditorio, digamos, distinto? No, mis ejes principales es, y lo voy a decir antes de comenzar, yo no soy profesor, yo no quiero hablar de la economía financiera, no sé nada de eso. Voy a tratar de tirar algunos elementos, si ustedes quieren, metodológicos, para que entendamos por qué estamos donde estamos. Y si es posible que pudiésemos salir de este lugar donde estamos, cómo, con quién y cuándo. Ese sería un poco una síntesis muy apretada. Voy a hacer algunos planteos que pueden ser llamativos en ese sentido, pero yo estoy más preocupado por entender la lógica económica del gobierno de Macri. Es una especie de ensayo hablado lo que voy a hacer, o sea, no saco conclusiones definitivas, pero creo que puedo con esto obligar a que el auditorio piense acerca de por qué estamos como estamos y qué tendríamos que hacer para salir. ¿Y usted entiende por qué entiende que estamos así en crisis? Yo creo que la crisis ya pasó en términos teóricos correctos. La crisis es cuando se rompe el ciclo allá arriba en la cúspide y a partir de ahí comenzamos un franco proceso de recesión, es lo que llaman algunos el tobogán, ¿no? ¿Por qué llegamos allí? Bueno, llegamos allí por muchas razones. Obviamente puede haber algún tipo de contexto internacional que favoreció a que los errores cometidos y el modelo elegido, en lugar de resolver el problema, los agudizaron. Y creo que por ahí pasa un poco el tema. El modelo elegido no es el mejor, es el más malo de todos los posibles, en mi opinión, y lo voy a decir seguramente aquí. Y ahora entonces lo que hay que esperar es que lleguemos rápido al fondo de la depresión y que esto coincida con un ciclo político, que también la economía tiene mucho que ver con eso, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Los ciclos políticos e ideológicos muchas veces coinciden con determinadas variantes en los enfoques económicos que se implementen. Y llegar al fondo de la depresión es, creo que lo que tenemos que esperar todos, y que sea una depresión que no sea en forma de L, tampoco en forma de U, sino en forma de B, y que podamos de alguna manera salir
o por un gobierno como el que tenemos reelecto o por un gobierno, un nuevo gobierno que tenga una aproximación y una convicción política y conceptual e ideológica diferente. A pesar del, digamos, del panorama que pintó bastante sombrío, Santa Fe tiene algunos números que abren un poquito las expectativas hacia futuro, ¿no? No, Santa Fe es una provincia, lo hemos dicho siempre, una provincia distinta. Yo tenía tradicionalmente esta analogía, es una Argentina en pequeño. Si nosotros tuviéramos petróleo y minería, seríamos Argentina en términos de la estructura de recursos naturales y la estructura sectorial de producción. Ha tenido gobiernos muy serios y muy responsables, no solamente los nuestros, los del frente, sino también los gobiernos anteriores, con diferencias, errores, aciertos y algunas omisiones, pero creo que esto nos plantea a nosotros en una situación histórica de responsabilidad y una gobernabilidad que es elogiable. Lo que hay que hacer es aprovechar, y nosotros aprovechamos esa gobernabilidad elogiable y ese concepto internacional que la provincia de Santa Fe tuvo. Por ejemplo, el hecho de que los kuwaitíes nos prestaran a nosotros a una tasa del 3% a 15 años tiene mucho que ver con los antecedentes que Santa Fe hizo en aquel viejo préstamo que Kuwait le dio a la provincia de Santa Fe en los años 90. Y esto es muy importante porque vale para muchas otras cosas. Ese préstamo fue pagado por todos los gobiernos, independientemente de su color político. Nosotros terminamos pagando la última cuota de aquel préstamo Kuwaití. Y cuando fuimos a Kuwait, los kuwaitíes nos dijeron, menos mal que volvieron, nos estuvimos esperando 20 años. Porque nadie se había animado, salvo algunos estadistas que tienen esa intuición, como creo que fue Hermes Wiener y Antonio Bonfatti, lo es Miguel, de que ven un poquitito debajo del agua, ¿no? Y dije, ¿por qué no probamos ahí? Y nos fue muy bien, y hoy nosotros tenemos en la provincia de Santa Fe esa diferencia particular. Tenemos un presupuesto que se va a dedicar a la obra pública, y con esto lo que vamos a hacer es compensar lo negativo de un modelo nacional que, en lugar de utilizar el presupuesto en términos anticíclicos, agudiza la recesión. Falta mucho para las elecciones, pero en un hipotético escenario en donde Bonfatti sea reelecto gobernador, ¿usted podría acompañarlo en el equipo o ya no? No, seguramente sí, yo estaré en el equipo, pero hoy no me veo ocupando ningún cargo ejecutivo. No, ya fueron muchos años, llevo desde el año 95 con Hermes, 4 con Miguel en Rosario y 8 como ministro de Economía. Es mucho tiempo, desgaste. Creo que puedo cumplir una misión importante desde otro lugar, apoyando un proyecto en el cual creo, en el cual me siento partícipe desde hace más de 20 años. ¿Manejan ustedes, o sea, a nivel económico, algunos datos sobre el impacto que han tenido las lluvias de hace 10 días atrás, que realmente han... No, yo desconozco, no lo he tenido, sé que puede ser, bueno, siempre los problemas de sequía o los problemas de inundación son importantes. Hoy veía los campos, lo vi la semana pasada, hoy vi los arroyos que cruzan la autopista, me imaginé cómo estaban los campos y obviamente eso va a incidir, pero creo que no tiene la magnitud que ha tenido otras veces. De todas maneras, siempre son circunstancias que atentan contra los afectados, ¿no? Que son los que y la recaudación también. Sí, la recaudación, en verdad, miren, el que se lleva la gran recaudación del campo es el gobierno central. Entonces, eso también hay que decirlo con todas las letras, ¿no? Si ustedes toman, y yo tengo las cifras, las tengo acá, que no las voy a dar porque no es el tema de mi charla, pero recién conversando, si uno estima nada más que en Carlos Pellegrini, el área circundante, de impuesto a las retenciones, hay más de 300 millones de pesos que van al Estado, al gobierno central. ¿Sabe cuánto pagan de impuesto inmobiliario? 8 millones. Entonces digo, a ver, cuando nuestros amigos del campo comienzan a quejarse de la presión tributaria de la provincia, yo creo que la gran presión tributaria hoy la tiene el gobierno central y no la tiene el gobierno provincial.